Bueno, buenos días. Hola, bienvenidas a todas y a todos. Mi nombre es Laura de Grado y soy periodista de la agencia EFE, en concreto de Feminista, que es un proyecto transversal de la agencia en cumplimiento de la Ley de Igualdad de 2007. Estamos hoy aquí para, os doy bienvenida a Closing Up, un clúster formado por 11 empresas y organizaciones, Merck, Mapfre, Repsol, Media Hotels International, Mau San Miguel y Solán de Cabras, BMW Group, PricewaterhouseCoopers, Grupo Social 11, CRIP, CaixaBank y la Fundación COE. Todas ellas con un propósito común, el de fomentar la transformación social desde el ámbito empresarial y en favor de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Son ya casi 3 años desde que surgió este proyecto en septiembre de 2018 y a lo largo de este tiempo Closing Up se ha consolidado como referente a la hora de impulsar el debate social y de las desigualdades gracias a la publicación de varios informes que han estado siempre centrados en la brecha de género en diferentes ámbitos de la sociedad y siempre desde una óptica económica, es decir, poniendo el foco en el potencial de la mujer como de cara al impulso de la economía. Hoy estamos aquí para presentar el informe número 11 de Closing Up y lo hacemos de la mano de Fundación 11. Este nuevo informe se está centrado en la brecha de género y en la discapacidad, un poco viendo estas dos vertientes y esta doble opresión que sufren las mujeres con discapacidad. El Grupo Social 11 está integrado por la ONCE, por Fundación Ilunion y por Fundación 11. Hoy, a través de este estudio, vamos a dar visibilidad a esta realidad y vamos a aportar datos objetivos sobre la doble brecha a la que se enfrentan las mujeres con discapacidad. Y para inaugurar este evento me gustaría dar la palabra al presidente del Grupo Social 11, a Miguel Carballeda, que nos va a dar unas pequeñas pinceladas del compromiso del grupo con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de su involucración con la iniciativa Closing Up. Buenos días. Gracias a todas las personas, mujeres, hombres, que estáis hoy aquí y que podéis seguir la presentación de este informe. Hoy nos toca a nosotros, nos toca al mundo de la discapacidad y en España hablar de discapacidad es en buena medida hablar del Grupo Social 11. Afortunadamente el tejido asociativo del mundo de la discapacidad es muy rico en nuestro país y somos muchas las entidades que trabajamos por mejorar la vida de las personas con discapacidad en todos los sentidos y ámbitos de la vida, del día a día. Estamos en Closing Up, estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Todas las empresas, todas las entidades, algunas de ellas ya han presentado su informe del sector. Hoy nos toca a nosotros y en el futuro seguirán otras. Y yo quiero aprovechar este primer momento de mi intervención para felicitar por el trabajo intenso de todo el equipo de Closing Up. Gracias por lo que estáis haciendo, también con nuestra ayuda, por ese convencimiento que tenemos de acabar con las brechas. Llevamos toda nuestra vida, 82 años y medio ahora de existencia de la ONCE, luchando contra estas cuestiones, pidiendo igualdad para las personas con discapacidad. Es lógico que lo pidamos también para todas las personas, sean mujeres, hombres, tengan o no discapacidad. Hace 82 años los primeros valientes de aquella ONCE en posguerra, qué tiempos tan difíciles, salieron a la calle con un grito que nos unía. Gritaban eso de iguales, iguales para hoy, iguales para mañana, y seguimos igual.
Seguimos pidiendo esa igualdad, no renunciamos. Igualdad de oportunidades, derechos, obligaciones también, por supuesto. Es lo mejor que nos puede pasar. Tener obligaciones. Si tenemos un empleo, podemos pagar la cotización del IRPF y aportar nuestro granito de arena. Cuantos más granitos de arena de obligaciones, mejor. Mejor para poder atender a otras personas que no tienen esa posibilidad, que no pueden de ninguna manera ejercer un empleo, ya quisieran. Vamos a hablar de la brecha del empleo de las personas con discapacidad, mujeres con discapacidad. Vaya binomio. Por discapacidad y por ser mujer, doble discriminación. Nuestro compromiso nos ha llevado a que podamos tener en las tres áreas la ONCE tradicional, la que lleva 82 años vendiendo juego responsable, solidario, seguro, en las calles, en las plazas de nuestras ciudades y nuestros pueblos. Ahora se está produciendo ese trabajo digno en las calles, la colaboración ciudadana, la sociedad civil que siempre responde y que comparten ese momentito de suerte. La suerte que tenemos de trabajar y la suerte que tenemos de que la sociedad nos ha respondido y ha construido esta entidad tan grande que da oportunidades de vida a mujeres y hombres, con y sin discapacidad. Nos han convertido en el cuarto empleador no público de este país. Un dato importante, cuarto empleador no público. No estamos en el IBEX, cotizamos en el corazón de las personas que ahora mismo se han acercado a nuestros centinelas de la ilusión en todo el país para adquirir esos juegos voluntariamente. Eso también nos ha convertido en el primer empleador de todo el mundo para personas con discapacidad. Nuestro compromiso nos ha llevado a que el Ministerio de Igualdad nos haya concedido la calificación, certificación de igualdad, tanto a la ONCE como a esta casa, la Fundación ONCE, la Casa de la Discapacidad, creada en el 88, cuando cumplíamos medio siglo, y que es la fundación mejor dotada del mundo también, para ayudar a cambiar la vida de todas las personas con discapacidad. En España, en torno a 4 millones de ciudadanos. Van a crecer en España y en el resto del mundo por una cosa que conocemos todos. Se llama COVID. Cuando hay una pandemia, las consecuencias, los daños colaterales suelen incrementar los datos de personas con discapacidad. Y habrá que darles respuesta. Van a pasar a vivir para siempre con una discapacidad. Y también tenemos certificación de igualdad en la Fundación ONCE y la tenemos en nuestro grupo empresarial Ilunion, que es de la ONCE y su fundación. En total tenemos, como decía antes, cuarto empleador, pero nosotros mismos en torno a unas 70.000 personas, 70.000 trabajadores. El 58% en cifras redondas tenemos una discapacidad. Más del 42% son mujeres. Seguimos apostando por el empleo para la mujer. En la ONCE, con un proyecto de talento femenino para nuestras vendedoras, más de 5.300 hoy, de los 19.000 centinelas de la ilusión. Seguimos creciendo, depende de ellas, que quieran venir a trabajar con nosotros. Lo hacemos en Ilunion, en sectores masculinizados,
para mejorar la presencia de mujeres. Lo hacemos aquí en Fundación 11, trabajando con las empresas para convencerlas de que nos den a las personas con discapacidad, especialmente a las mujeres, una oportunidad. Y afortunadamente encontramos en las empresas españolas solidarias, son las que crean empleo, son las que nos pueden ayudar, encontramos respuesta. Incluso en estos tiempos tan difíciles, tan limitados, estamos encontrando respuesta. En los últimos tiempos también nos hemos centrado en darle una respuesta a aquellas mujeres con discapacidad, víctimas de violencia de género. Es una de las consecuencias. Hablamos siempre de los fallecidos. Es lógico. Las mujeres que mueren por la violencia de género. Pero hay que atender a aquellas que por la violencia de género se convierten en mujeres con discapacidad. La apuesta de Ilunion ha llegado a 65 mujeres con discapacidad, víctimas de violencia de género, la inmensa mayoría con discapacidad, y el compromiso nos lleva a finales del año 23 con el compromiso de crear más de 1000 puestos de trabajo para estas mujeres víctimas de violencia de género. Estamos convencidos de nuestra presencia aquí, en Closing Gap. Agradecerle al resto de compañeros de viaje que hayamos sido capaces de crearlo juntos, de mantenerlo y de proyectarlo hacia el futuro para cambiar los datos de desigualdad, no a las brechas, sí a la igualdad de oportunidades en todo, en la educación, en el deporte, en el ocio, en la accesibilidad también, que lo estamos pasando muy mal. Cuidado con los temas de accesibilidad en la tecnología. Nos afectan mucho a las personas con discapacidad y no nos queremos quedar al margen. En la universidad y, por supuesto, en el empleo. Vamos a seguir comprometidos desde el Grupo Social 11 en el empeño de generar oportunidades para todos, con y sin discapacidad, pero especialmente para las mujeres. En poquitos días vamos a tener aquí en Madrid, y va a ser presencial, nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias desgraciadas del COVID, la Cumbre Mundial de la Ceguera. Muchas miles de personas de todo el mundo, ciegos, conectados con Madrid, para tratar de hablar de nuestras cosas e influir en cambiar su vida con la experiencia del Grupo Social 11. En la nueva directiva de la Unión Mundial de Ciegos se incorporarán más mujeres y tendrán más protagonismo. Creo que este es el camino. En la experiencia del Grupo Social 11, ya en los años 50 se creaba empleo, empresas específicas donde trabajaban mujeres ciegas. No es una cuestión de ahora. Ahora tenemos, afortunadamente, igualdad. Un hombre y una mujer en cualquiera de las áreas por el mismo trabajo cobra lo mismo. No puede ser de otra forma, no a las brechas. Hoy presentamos este informe y quiero agradecer a todos los que han participado en él y lo han hecho posible su trabajo. Gracias también a Maravillas por estar con nosotros, representación del Ministerio de Trabajo, y gracias a todas las empresas comprometidas que contribuís con nosotros también para que las personas con discapacidad, mujeres con discapacidad, encuentren una oportunidad de sentirse ciudadanos de primera. Gracias a todos por estar aquí y vamos ya a la presentación. Buenos días.
Muchísimas gracias, Miguel, por tus palabras, por acercarnos un poquito más el compromiso de ONCE con la igualdad de oportunidades y muchas gracias también por arrojar un poquito de luz sobre la situación de mujeres con una discapacidad sobrevenida a causa de la violencia machista. Voy a aprovechar este momento mientras desinfectan el atril para agradecer la presencia de esta audiencia y de las alrededor de 250 personas que nos están siguiendo por vía telemática. Muchísimas gracias por estar con nosotras en la presentación de este informe. Y ahora ya sí voy a presentar a nuestra siguiente invitada. Doy paso a Ana Polanco, presidenta del Comité Ejecutivo de Closing Up y Head of Operations Europe en Merck, que compartirá con nosotras los detalles de este proyecto, cómo surgió, su misión, su historia y la hoja de ruta. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero comenzar enhorabuena al Grupo Social ONCE por haber impulsado este informe que hoy tendremos el gusto de conocer, enfocado en un tema de gran importancia y que muy a menudo no tiene la visibilidad que merece: la brecha de género en la discapacidad. Las mujeres con discapacidad están en una posición de más vulnerabilidad debido a la doble brecha a la que se enfrentan, y en este estudio podremos ver datos inéditos que nunca antes habían analizado desde esa doble perspectiva. Gracias por haber desarrollado este trabajo de gran valor para la misión que desarrollamos desde Closing Up. Si me permitís, me gustaría suscribir ese iguales al que antes hacía referencia Miguel Carballeda en su intervención, ya que esa es precisamente la razón de ser de nuestro clúster Closing Up: promover la transformación social hacia una economía con mayor igualdad de género desde la colaboración público-privada. Es un objetivo compartido por las 11 organizaciones que componemos esta iniciativa. España, como saben, es uno de los países más avanzados en la puesta en marcha de iniciativas de igualdad de género, como lo ponen de manifiesto informes internacionales de prestigio incuestionable, como el Global Gender Gap Report del Foro Económico Mundial. Sin embargo, un rápido vistazo a los datos arrojan numerosas estadísticas oficiales que ponen de manifiesto que todavía nos queda mucho camino por andar. Pues bien, conocedores de la persistencia de desigualdades, desde Merck nos propusimos la creación de una iniciativa que trascendiese el ámbito de salud y unir esfuerzos con empresas procedentes de los principales sectores de la economía de nuestro país para trabajar de forma coordinada en el impulso del talento femenino, con el fin de reducir hasta eliminar por completo las brechas de género que, como digo, todavía persisten en nuestra sociedad. Y así nació Closing Up hace ahora 3 años, y en este tiempo hemos venido trabajando fundamentalmente en 3 ejes estratégicos. En primer lugar, impulsar el conocimiento y el debate sobre la desigualdad de género desde una óptica económica, poniendo en primer plano el coste de oportunidad que tienen para la economía y para la sociedad las distintas brechas de género y su impacto en el PIB. En segundo lugar, ser fuente de innovación en materia de iniciativas vinculadas al ámbito de mujer y economía. Y, en tercer lugar, actuar como motor de transformación social y económica a través de iniciativas que ayuden a cerrar esas brechas. Hasta la fecha hemos publicado 10 estudios monográficos en los que hemos puesto el foco individualmente en las principales brechas de género: en salud, conciliación, pensiones, turismo, movilidad, consumo, área digital, ocio, empleo y su derivada de salarios y, más recientemente, notoriedad pública. Desde el inicio de Closing Up, además, nos planteamos la necesidad de desarrollar un indicador propio que sirviera para medir de forma objetiva cómo estamos en paridad de género en España y que, a su vez, pudiéramos revisitarlo de forma anual para ver su evolución. Y por ello, a principios de año, presentamos el primer índice Closing Up, compuesto por 5 categorías: empleo, educación, conciliación, digitalización y salud y bienestar. Todas ellas inciden de forma directa o indirectamente en el PIB a través del empleo y restan a nuestra economía más de 18 puntos de PIB. Pues bien, todo este conocimiento generado en estos 3 años
nos ha permitido alcanzar un gran nivel de notoriedad pública, ha posicionado a Closing Gap como un referente para organismos, instituciones, empresas, cosechando además una amplísima repercusión mediática. Nuestros estudios son, de hecho, referenciados en los planes del Gobierno para los fondos de recuperación Next Generation, como sabéis, ya que la igualdad de género se sitúa como uno de los ejes prioritarios. Pero, como decía al inicio, además de estos estudios, para nosotros es clave practicar con el ejemplo, ser agentes de transformación social y económica. Y por eso, desde Closing Gap, trabajamos también a través del grupo de trabajo de recursos humanos que integramos cada una de las compañías en poner en marcha iniciativas que ayuden a promover la igualdad de oportunidades. Hemos desarrollado un toolkit de buenas prácticas corporativas, hemos suscrito un plan de 15 acuerdos voluntarios y hemos lanzado un proyecto de mentoring cruzado para apoyar el gran talento femenino que tenemos dentro de nuestras empresas. En definitiva, todo suma para avanzar hacia una sociedad donde la diversidad y la inclusión sean denominador común. No hay espacio para dar un solo paso atrás. Tenemos mucho PIB que ganar, mucho empleo femenino por crear y una capacidad de liderazgo que debemos aprovechar. Closing Gap seguirá ese camino porque sumar voluntades multiplica resultados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por acercarnos el nacimiento de ese proyecto y por la voluntad de querer reducir y eliminar esa brecha de género y abrir estos importantes debates. Ahora sí, a continuación vamos a pasar a examinar las principales conclusiones del estudio que hoy presentamos sobre el coste de oportunidad de la brecha de género en la discapacidad, impulsado por la Fundación ONCE, y para ello quisiera introducir a Patricia Sanz, vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional e Inclusión Digital de ONCE, además de representante del Grupo Social ONCE en el Comité Ejecutivo de Closing Gap. Junto a ella quisiera dar la bienvenida a Diego Vizcaíno, socio director de Economía Aplicada de Análisis Financieros Internacionales, AFI, en representación del equipo que ha desarrollado este estudio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, para dar comienzo a este diálogo y para profundizar un poquito más en la brecha de género, quisiera preguntaros por la particularidad de este informe. ¿Qué tiene de especial este estudio y la manera en la que se ha realizado? Pues muy buenos días, Laura. Muchísimas gracias por conducir este evento. Muchísimas gracias a las casi 50 personas que estamos aquí físicamente y a esos 250 que comentabas tú antes que nos están siguiendo en todos los rincones de este país, que es lo que permite, ¿no?, la tecnología cuando es accesible y posible para todos. Pues la verdad es que no fue fácil iniciarlo y no ha sido fácil construirlo. Empezábamos, lo recordábamos justo ahora, antes de empezar el evento, empezábamos hace justo un año a pensar en la necesidad de aportar y compartir con la sociedad española intuiciones y realidades que conocemos en el ámbito de la discapacidad, porque sabemos que lo tenemos más difícil que las personas que no tienen una discapacidad, y porque sabemos y vivimos que cuando hay coincidencia de mujer y discapacidad, las situaciones de mayor vulnerabilidad. Pero esa intuición y esa realidad por vivencia y experiencia del propio Grupo Social ONCE, queríamos ponerle números, queríamos ponerle datos y queríamos elaborar algo además que se pudiera contrastar con datos oficiales y públicos. Y esa fue la primera sorpresa, que la intuición y la vivencia la teníamos, pero los datos públicos y contrastables no. Había datos que hablaban de brecha salarial, había datos que hablaban de la situación de personas con discapacidad, poquitos de hombres y mujeres, pero separados o de brecha o de discapacidad, pero no había datos públicos a los que hayamos podido acceder para construir este informe. Con lo cual ha sido difícil, pero es novedoso, porque no hay otro que lo preceda y en lo que confiamos
es que una vez que se conozca haya más fuentes públicas que desciendan e incorporen esa variable. Y además es novedoso porque no solo evidencia las brechas por género, no solo evidencia las brechas por discapacidad, sino que evidencia cómo se multiplica la dificultad, traducido a porcentajes, cuando coinciden el género, en este caso mujer, y discapacidad. Y lo hace en dos ámbitos, como son el acceso y permanencia, y qué retribución tiene esa permanencia en el empleo, y el acceso al consumo. Todas las personas somos consumidoras, pero no todas podemos serlo por igual, ni tenemos las mismas facilidades para decidir cómo, cuándo y dónde compramos sin ayuda de una tercera persona, y eso es lo que vamos a ver. Pues Sí, ¿no? sigo. Buenos días. Es un placer estar aquí, ¿no? Lo primero que querría hacer es pues trasladar mi agradecimiento en nombre de AFI a todas las empresas que forman parte de la iniciativa del Cluster Closing Gap y en particular, como no puede ser de otra manera, al Grupo Social 11, ¿no? Es un honor haber podido participar en este estudio que es tan necesario, ¿no? El propio presidente lo decía y ahora Patricia, ¿no? Nos recuerda la relevancia de esa doble brecha que existe, ¿no? Y es un orgullo también por poder aportar luz en el coste de oportunidad, porque esto, más allá de una cuestión de igualdad, que lo es, y de justicia social, pues como hemos visto en otros casos, en otros ámbitos de los análisis que se han llevado a cabo en el marco de la iniciativa de Closing Gap, tiene una relevancia económica. Y eso es muy importante subrayarlo. Es importante visibilizar que aquí estamos ante una cuestión social, pero también ante una cuestión de índole económica que supone un coste de oportunidad para nuestro país, ¿no? En este sentido, pues no ha sido un trabajo fácil, ¿no? Y en eso también me gustaría destacar y trasladar un agradecimiento muy expreso al equipo de Ilunion Tecnología y Accesibilidad, sin cuyo esfuerzo constante y dedicación me consta que ha sido excelente, pues no hubiera sido posible el levantamiento de información que se ha llevado a cabo y que ha sido imprescindible, ¿no?, para la realización de este estudio, porque ahí también vamos a ese punto que Patricia señalaba, que la no disponibilidad de datos públicos es un elemento esencial que hay que subrayar en este campo, ¿no?, y que nos gustaría destacar como una de las conclusiones, más allá de los números que entraremos luego, ¿no?, pero aquí hay un punto que resolver, porque sin esos datos no se puede hacer análisis y sin ese análisis no se pueden desarrollar políticas públicas y tomar decisiones fundamentadas, y eso es muy importante que lo subrayemos. Pero bueno, hay muchos datos, ¿verdad, Patricia? Y tenemos que desgranarlos, ¿no? Os invitamos, por supuesto, a consultar desde ya el informe, que a partir de hoy se hace público en todo detalle, porque ahora solo tenemos unos minutos para desgranar algunos de los principales resultados, pero de verdad es un informe muy interesante y os invitamos a las personas que estáis siguiéndonos por vía telemática y a los que estáis aquí presentes a explorarlo en profundidad. Pero seguro que Patricia nos va adelantando algunos datos. Así es, tienen muchos datos y vamos a resaltar solo algunos, pero está disponible en la página web de Closing Gap y también en la página web del Observatorio de Igualdad de Oportunidades del Grupo Social 11. Pues comparto con vosotras y con vosotros los primeros datos, si me lo permitís. En la primera parte del informe hablamos de empleo, como os decía, ¿no?, de esas mayores barreras de acceso, que las hay, no todos llegamos al mismo tiempo, ni llegamos con las mismas facilidades, de ese tiempo de permanencia, de cómo nos retribuyen a unos y a otras, en función no solo de género, sino también de discapacidad, y de qué consecuencias tiene eso. Y hay dos grandes dimensiones que resalta el informe. Una de ellas es cómo es esa presencia y participación de hombres y mujeres con y sin discapacidad en la sociedad española del siglo XXI. Y la segunda gran dimensión es cómo es el reconocimiento a través de la retribución de esas personas que tienen la suerte de tener un empleo que no son ni mucho menos todas, y más aún en el caso de las que tienen discapacidad. En la primera parte de participación y presencia, pues voy a compartir con vosotros simplemente algunos datos que creemos que son los más significativos, de verdad con el ánimo de que profundicemos después en el conocimiento de los microdatos que contiene el informe. Si hablamos de las tres principales tasas que habitualmente se
utilizan cuando hablamos de mercado laboral. Hablamos de la tasa de ocupación, de la tasa de actividad y de la tasa de paro. Lo que observamos es que hay una mayor incidencia que perjudica a las personas que tienen discapacidad más allá del género en esa participación y presencia en el mercado laboral activo. Y me explico. Si, por ejemplo, cogemos la tasa de ocupación, vemos que es de un 25% para las personas con discapacidad. Repito, porque sé que es baja, pero es real. Un 25% tasa de ocupación para las personas con discapacidad, que además ha permanecido prácticamente inalterable en los últimos 5 años, a pesar de las políticas que se han puesto en marcha, que es cierto, pero no han tenido un traslado en números en esa tasa de ocupación. Y no hay diferencias entre hombres y mujeres con discapacidad. La tasa es igual de baja para ellos que para nosotras. Sin embargo, si hablamos de personas sin discapacidad, observamos que esa misma tasa de ocupación pasa del 25% anterior al 61% en el caso de las mujeres sin discapacidad, mejorable obviamente, pero 2 veces y media la anterior, y un 73% para los hombres sin discapacidad. Es decir, para las personas que no tienen discapacidad sí hay brecha de género en la presencia en el mercado laboral de 12 puntos porcentuales, lo cual también es algo a analizar. Pero es que es tan grande la incidencia que tiene la discapacidad en la escasa participación laboral que ahí es donde se pone el acento en el informe porque es lo que nos han evidenciado los datos. Con esto pues hacemos una llamada no a la solidaridad de contratar o no a personas con discapacidad, en este caso a mujeres con discapacidad, sino a que lo traslademos a números, a cómo podría enriquecerse la economía española, que es lo que mejor entendemos todos, empresas privadas, públicas, ciudadanos y ciudadanas de a pie. Pues podría enriquecerse nada más y nada menos que con 18.800 millones de euros al año, lo que supondría una aportación del 1,5% sobre el PIB. Entonces, son datos contrastados, están las fuentes de donde se han extraído, no es una ilusión que nos gustaría alcanzar, que también, sino que si de verdad en la situación en la que estamos, además hoy en día, con tanta necesidad de mejora, sobre todo en el mercado laboral, aquí está la directora general, Maravillas, Espi, ¿por qué no lo traducimos a números? No es fácil, pero podemos empezar ya. Entonces no nos quedemos en qué pena solo el 25% tasa de ocupación para personas con discapacidad. Es un dato objetivable y real, pero vamos a pensar en si lo igualásemos a la realidad de las personas con discapacidad, aun con brecha de género, ganaríamos ese 1,5% sobre el PIB. Esos son los datos en los que, para empezar, me gustaría incidir, solo incidiendo en una mayor presencia activa en el mercado laboral de hombres y, sobre todo, mujeres con discapacidad. Si nos podríais explicar más un poco cómo son estos datos de actividad, si existen diferencias. Sí, encantado. Ahí, fijaros, hay un punto muy importante que Patricia subrayaba, que es el de la participación, ¿no? Lo primero es acceder a ese mercado de trabajo, ¿no? Es muy importante para tener una participación activa en la economía y en la sociedad, y los datos que mencionaba Patricia son muy reveladores. Pero, además, no solamente es importante participar, sino la manera en la que se hace. Y aquí pues nos encontramos con que la economía española tiene también problemas, ¿no? En términos de cómo se realiza esa participación, porque hay fenómenos como el de la parcialidad o la temporalidad, donde también observamos dificultades, necesidades de cambio y, por supuesto, brechas de género. En este caso, pues, por ejemplo, independientemente del colectivo, con o sin discapacidad, pues las diferencias entre hombres y mujeres son muy notables, ¿no? Y afectan en mayor medida a las mujeres. Por ir con el primer punto, ¿no? El que atiende a la parcialidad, pues hemos constatado que por cada hombre con jornada parcial hay 2 mujeres con discapacidad en dicha situación. Y la ratio asciende a 3,6, casi el doble, cuando tomamos a las personas sin discapacidad. Es decir, existe una brecha de género más pronunciada
en las personas sin discapacidad. Y luego tenemos el otro fenómeno, el que afecta mucho y es objeto de análisis y de advertencia, pues, por ejemplo, por parte de la Comisión Europea, cuando nos hace las recomendaciones a España, ¿no?, sobre en qué cuestiones debemos de cambiar, ¿no?, y es el de la temporalidad. Y aquí la brecha de género es mayor en las personas con discapacidad, afectando especialmente a las mujeres, ¿no? Entonces, dos situaciones que quizás es un análisis más profundo, más cualitativo, sobre esa barrera inicial de la participación, ¿no? Y de nuevo aquí, para visibilizar el por qué esto, más allá de un problema, de un desajuste del mercado laboral, es algo que tiene incidencia en la economía, pues hemos hecho un ejercicio, ¿no?, un análisis para ver hasta qué punto renunciamos como sociedad, como economía, ante la existencia de estas brechas tan agudas, ¿no? Y ahí pues, vemos que si igualásemos, por ejemplo, la tasa de parcialidad entre hombres y mujeres con discapacidad, el valor aportado a la economía podría aumentar en 1.000 millones de euros. Es decir, que nuevamente aquí el resolver esos desajustes también estamos renunciando, estamos asumiendo un coste de oportunidad imperdonable, si me permitís la expresión, por esos desajustes que profundizan el que Patricia decía, ¿no?, del mero acceso al mercado laboral, porque se hace, una vez que se hace, también en estas condiciones que no son plenamente satisfactorias, ¿no?, y afectan al conjunto de la sociedad, pero todavía con mayor incidencia en el ámbito de la discapacidad. Y recogiendo estas brechas, ¿no?, sobre todo en cuanto a la parcialidad y temporalidad en el trabajo, quizá hoy nuestra audiencia se puede estar preguntando por las causas de estas brechas y no sé si una de esas preguntas que se hace es si existe realmente una diferencia notable en cuanto a la formación entre mujeres y hombres. ¿Qué ha revelado el informe a este respecto? Bueno, pues aquí podemos constatar con rotundidad también que las mujeres ocupadas presentan mayores niveles de formación que los hombres. Es decir, que eso no es una variable que nos ayude a explicar esos desajustes a los que hacía mención antes, ¿no? Y esto sucede, este mayor porcentaje de mujeres con titulación elevada, tanto si observamos el colectivo con y sin discapacidad. Y, por ejemplo, si agrupásemos a las personas en función de su nivel de formación, en una formación baja, atendiendo a educación primaria, media, si tomamos en cuenta educación secundaria completa, incluyendo formación profesional, y alta cuando atendemos a la titulación superior, pues lo que observamos es lo que os decía, ¿no?, que las mujeres ocupadas pues destacan por elevados porcentajes de titulación superior, ¿no?, mientras que los hombres pues donde destacan son en esos tramos de formación media y baja. O visto de otro modo, ¿no?, si queréis, pues el 39% de los hombres sin discapacidad cuentan con un título superior frente al 50% de las mujeres sin discapacidad, ¿no? Ahí hay una diferencia de 11 puntos que se amplía cuando tomamos a las personas ocupadas con discapacidad. Hay hombres son 24% con titulación superior frente al 36% en el caso de las mujeres, ¿no? Y comparando mujeres sin discapacidad y con discapacidad, pues ahí la diferencia se amplía. Todavía más tenemos 14 puntos, ¿no?, de diferencia. Por tanto, una brecha de formación que se asocia tanto al género como a la discapacidad, ¿no? Y esto es muy importante ponerlo de manifiesto en este ámbito, ¿no? Porque eso nos lleva al siguiente punto que ahora va a comentar Patricia, ¿no? Cuando una persona asume un esfuerzo en términos de dedicación a la formación, pues no solamente hay que poner empeño, sino que eso lleva tiempo. Y ese tiempo, en unidades económicas, es coste de oportunidad, porque es una inversión de la cual esperamos tener en años sucesivos un retorno. Pero ese retorno, cuando no se traduce en un salario, con un salario tan elevado como debería, o ajustado a esa formación superior, que como vemos es más prevalente en el caso de las mujeres, sí supone un problema y sí supone un coste de oportunidad. Pero Patricia os va a dar los detalles sobre esto. Así es. Vemos que las mujeres en general, yo creo que eso no nos sorprende, ¿no? Solemos formarnos más, pero eso tiene una consecuencia, o sea, es algo positivo en sí mismo, pero tiene una consecuencia y es que nos incorporamos más tarde al mercado laboral y más tarde aún las mujeres con discapacidad, porque nos lleva más tiempo adquirir esa formación superior. Y eso tiene un coste de oportunidad traducido en euros, porque empezamos más tarde, tiene un coste de oportunidad durante, ahora lo veremos, y también
tiene un coste posterior en pensiones, como analiza otro de los informes de Closing Gap que se presentó hace tiempo. Con lo cual, llamo la atención sobre que la brecha salarial no afecta solo a la vida laboral, afecta a la vida de una persona durante su tiempo de trabajo y después en la pensión que recibe por lo que ha trabajado y cotizado anteriormente. Hasta ahora hemos hablado de brecha por género, de brecha por discapacidad, ha empezado a haber alguna interacción entre ambas variables en los datos que ha comentado Diego, pero ahora vamos a empezar ya a profundizar en otra de las novedades que aporta este informe, que es poner en el centro del análisis, sobre todo en la primera parte de acceso al mercado laboral, a la mujer con discapacidad. Conocer cuál es su situación e ir comparándola con los otros 3 grupos poblacionales de interés: mujeres sin discapacidad, hombres con discapacidad y hombres sin discapacidad. ¿Y cómo se traduce esto en el salario medio que percibe cada cual? Pues se traduce para mal para nosotras, es decir, para las mujeres con discapacidad, donde somos ese 4.º grupo poblacional peor retribuido de media anual en este país, lo analicemos por donde lo analicemos. Veréis que en el informe hay varias tablas y gráficos, da igual cuál elijáis porque el resultado final es el mismo: peor retribución media anual absoluta para las mujeres con discapacidad. Hasta tal punto que si hacemos ese ejercicio vamos a ponernos en el centro y vamos a compararnos con los otros 3 grupos. Percibimos un 15,9% menos que los hombres con discapacidad, es decir, tienen el mismo hándicap, la discapacidad, que nosotras, pero aquí el género sí juega a su favor. Nosotras percibimos un 15,9% menos. Si nos comparamos mujeres con mujeres y lo que nos diferencia es la discapacidad, las que la tenemos percibimos anualmente un salario un 14,9% inferior, es decir, seguimos saliendo perdiendo. Si nos comparamos las mujeres con discapacidad con los hombres que no la tienen, percibimos un 33,3% menos. Son datos, insisto, porque de verdad que no están hechos a ojo, sino que contrastables y con fuentes a las que se refieren, pero que están ahí. Es la situación del siglo XXI en este país de hombres y mujeres con y sin discapacidad. Seguramente hoy en día no hay empresas ni administraciones públicas que paguen más porque no tengas una discapacidad que a quien sí la tiene. Pero lo que sí que es verdad es que no nos contratan por igual a unos y a otras, y tampoco si tenemos o no discapacidad. Suele haber una contratación de personas con discapacidad para puestos operativos, para puestos de soporte administrativo, pero no es una práctica frecuente que un headhunter le presente a una empresa del IBEX 35 en esa terna final a una mujer con discapacidad. Yo no conozco el caso, a lo mejor a partir de hoy se da en alguna de las situaciones. Con lo cual, la doble brecha está, el dato como resultado está, lo tenemos en la mano y podemos mejorarlo entre todos. No vamos a pasar de 0 a 100, pero no nos quedemos solo en qué barbaridad. Hagamos cosas, hagamos cada uno lo que esté en nuestra mano. De hecho, si igualásemos ese ejercicio que hacíamos antes del coste de oportunidad, que es lo que nos trae aquí hoy, si igualásemos la situación de hombres y mujeres con discapacidad con quienes no la tienen y están trabajando, más aún, si lo igualamos con los hombres sin discapacidad, que son los que tienen una retribución media anual superior, teniendo en cuenta la formación de cada cual, la experiencia de cada cual, las habilidades de cada cual y el sector en el que está presente cada cual, si hiciésemos ese ejercicio, le sumaríamos al PIB español un 4,4%. ¿Cómo se traduce en euros? Pues en 54.400 euros al año. Nuevamente no es un ejercicio de solidaridad, es un ejercicio de analizar qué impacto económico tiene en nuestro país tan necesario siempre, pero hoy en día, el que las condiciones laborales sean de verdad más iguales. Hoy estamos aquí y está el hashtag de iguales ante la discapacidad. Que sean iguales para todos y sobre todo para todas.
teniendo en cuenta formación, habilidades, capacidades y la oportunidad de llegar a un proceso de selección. Pero que en el caso de las mujeres con discapacidad no sea la discapacidad lo que no te permita acceder, lo que te conlleve a ganar un salario bruto anual menor y que ni siquiera tengas ese sesgo de género, porque tan poderosa es la discapacidad, en este caso, en el mercado laboral ahora mismo como hándicap, que la brecha de género, que aún existiendo, está por detrás. Bien, pues analizando estas brechas de género hemos podido conocer y acercarnos un poquito más a la realidad de esas mujeres con discapacidad que tienen mayores obstáculos a la hora de encarar un trabajo y que en el caso de conseguir un trabajo, como comentaba Patricia, tienen una menor retribución y esto se traduce en que no pueden dedicar esos recursos al consumo de productos, de bienes y de servicios. Y justamente esto quería conectar con este segundo bloque que tiene el informe, que es la brecha de género en cuanto al consumo. No sé si podéis contarnos y acercarnos un poquito más cómo es esta brecha de género. Por supuesto. Pues en este caso no queríamos centrar el análisis en la necesidad de consumo de productos o servicios específicos, de ayuda o de cuidados, pues que son en la práctica un coste añadido, ¿no?, para las personas con discapacidad, sino que lo que queríamos era pues atender al consumo de productos y servicios generales, ¿no? Identificar ahí la brecha que existe entre género y discapacidad en el acto del consumo, ¿no?, que es otra expresión económica del individuo, ¿no? Hemos hablado de la participación en el mercado laboral, pero también aquí, ¿no?, somos individuos que tomamos decisiones de consumo y eso es muy trascendental. Y el que podamos hacerlo en ciertas condiciones, pues tiene implicaciones, ¿no?, que es lo que queríamos ver, ¿no?, y qué brechas existen entre mujeres con y sin discapacidad y entre mujeres y hombres con discapacidad. Pero, como señalábamos al inicio, ¿no?, de la intervención, pues aquí nos encontramos con la dificultad del acceso a los datos, ¿no?, porque no hay información que nos permitiera hacer este análisis. Y por ello fue necesario diseñar pues un procedimiento de levantamiento de información con el diseño de una encuesta ad hoc que dirigimos a 1.465 personas en la primera parte de este año y que bueno, nos permitió conseguir esa información tan necesaria para poder realizar el informe. Tenéis en el anexo del trabajo todos los detalles de esta operación estadística que se realizó, por si queréis consultarlo, porque es muy interesante. Y ha dado lugar a hallazgos también muy relevantes, ¿no?, que Patricia os avanza ahora. Así es, pues hallazgos, algunos intuitivos y otros contraintuitivos, sí, que no nos esperábamos. Todos los grupos, los 4, mujeres y hombres con y sin discapacidad, han evidenciado, esas casi 1.500 personas que contestamos a la encuesta, evidenciamos que para todos, con independencia de la discapacidad, es más difícil acceder a la adquisición de productos, bienes y servicios por la vía online. Lo digo porque, evidentemente, si la tecnología no es accesible, los que tenemos una discapacidad nos quedamos fuera. Pero no pensemos solo en hacerla accesible para quienes tenemos una discapacidad, porque todo el mundo, incluidas, y era una encuesta anónima, las personas que no tenían discapacidad, lo han manifestado. No es fácil. Seguramente por falta de hábito, pero no es fácil adquirir un producto. Muchas veces depende del canal que tengas que utilizar para comprarlo. Una de las cosas que se puso más de manifiesto, una de las conclusiones que se puso más de manifiesto, hablando ya en concreto de personas con discapacidad, si descendemos un poquito más, es que además de que el comercio online era más difícil de uso para esta población, si, sobre todo en época de pandemia, que también se preguntaba, nos vamos al comercio de proximidad, que es donde hemos vuelto muchos, ¿no?, en la época de pandemia, la falta de accesibilidad física sigue existiendo. No pensemos en grandes superficies, pensemos en el comercio de nuestro barrio, en el comercio de nuestro pueblo. Si no podemos comprar online y nos encontramos con un escalón, o somos un hombre o mujer sordo y nos encontramos con la mascarilla y no podemos leer los labios, ¿cómo compramos? Online no, físicamente tampoco, generamos una dependencia de una tercera persona.
Entonces, pensemos en la dificultad del online, pero no nos olvidemos de ese comercio que sigue siendo necesario porque no queremos renunciar a la compra tampoco presencial. Además, las personas con discapacidad han manifestado, en el caso de los hombres, especial dificultad para la gestión de servicios financieros, tanto físicamente como de manera online. Y en el caso de las mujeres con discapacidad, hemos expresado especial dificultad para el acceso a través del canal online a servicios y productos relacionados con el ocio, la cultura y el deporte. ¿En qué coincidimos, y concluyo, todas las personas con discapacidad? En que lo que más echamos de menos es que haya una oferta de bienes, productos y servicios adaptados. Pero no porque tengamos una tarifa más económica, sino porque aquello a lo que accedamos nos proporcione el mismo disfrute que a los demás. Que si yo voy a un museo, he conseguido sacar la entrada online, que es el primer hándicap, y voy a un museo, haya una audioguía que me permita disfrutar de ese servicio igual que a los demás. Que si voy al cine, pueda haber una audiodescripción y no dependa de que mi acompañante me cuente las imágenes que no llevan una verbalización. Que si voy a un gimnasio, pueda haber determinados aparatos que no piensen solo en los deportistas de élite, sino en los hombres y mujeres de a pie y también en los que tenemos una discapacidad. Entonces, aun con todas las dificultades, ese es el factor común que ha salido en la parte de análisis del consumo para los hombres y mujeres con discapacidad. No podemos saltarnos esto que apuntabais sobre las dificultades de la pandemia, sobre todo ahora que vivimos en una sociedad de la digitalización, que estamos dando ese paso. No sé si podríais contarnos algún detalle más sobre esto. Sí, hay algunos hallazgos que, como decía Patricia, pues son contraintuitivos quizás, ¿no? Nos sorprendían porque en el contexto de pandemia pues han sido las personas sin discapacidad las que han manifestado pues haber percibido un mayor empeoramiento en las dificultades para consumir, ¿no? Y sobre todo en servicios de ocio, cultura, turismo, deporte, ¿no? Eso es interesante. Y luego en las personas con discapacidad pues también se ha apreciado una diferencia de género en la percepción de este empeoramiento, ¿no? Del acceso a este tipo de servicios, impulsado sobre todo por los hombres con discapacidad. Así que, bueno, Patricia lo mencionaba ahora mismo, ¿no? Y la conclusión que nos gustaría subrayar es que hay mucho camino por recorrer. Tenemos que mejorar las infraestructuras comerciales, tenemos que mejorar la atención online, tanto a personas con como sin discapacidad, y no perder de vista que en general en la sociedad española pues tenemos una necesidad de mejorar las habilidades digitales, ¿no? Hay parte que tiene que hacer la industria, la oferta, y parte que tenemos que conseguir que la población avance en ese grado de digitalización del conjunto de la población. Pero son elementos muy relevantes porque en la pandemia hemos visto que la tecnología ha sido un canal, ¿no?, para superar dificultades, pero vemos que si persisten algunos desajustes o malas prácticas o necesidad de mejora en esos campos, pues esa virtud que tiene la tecnología para acercarnos y superar la presencialidad o las barreras físicas pues puede no producirse en el grado que todos desearíamos. Por tanto, camino por recorrer en ese ámbito. Ahora ya sí, para finalizar este análisis, más allá de los datos que nos habéis comentado, me gustaría que compartieseis unas breves y rápidas reflexiones que os haya suscitado este informe. Pues, si me permites, avanzo yo, subrayando lo que hemos reiterado, ¿no?, varias ocasiones, que es la falta de estadísticas, ¿no?, para analizar este fenómeno y poder realizar un diagnóstico completo. Cuando iniciábamos los trabajos, pues como siempre en el marco de Closing Gap prestamos una especial atención a la estadística pública, por una razón muy sencilla. Patricia lo decía, es la mejor manera de atender a datos oficiales, utilizarlos, porque estos están al acceso de todo el mundo, son datos oficiales y que todo el mundo puede replicar. Es decir, aquí no estamos haciendo ejercicios de voluntarismo, sino que nos atendemos a datos serios, rigurosos de instancias oficiales, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede cuando vamos al Instituto Nacional de Estadística y vemos que efectivamente existe una encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia que efectivamente introdujo un conjunto de variables muy interesantes para analizar situaciones de igualdad y desigualdad,
por razón de género y discapacidad. Fue un buen intento, un buen avance, quiero decir, pero encontramos que el último dato corresponde a hace 14 años. No se ha actualizado desde entonces. No puede ser. Tenemos un problema en los datos que nos permitan analizar esto, ¿no? Nuevamente, cuando fuimos lo decíamos, ¿no? Cuando tratábamos de analizar esa dimensión del individuo económico, ¿no? que tiene que ver con el consumo, no encontrábamos datos, ¿no? Y esto lo resolvimos a través de esa operación de levantamiento de información, de esa encuesta, ¿no? Para ampliar información y lograr datos específicos que nos permitieran analizar pues qué sucedía con las personas con discapacidad y cuál es la brecha entre hombres y mujeres en este ámbito del consumo, ¿no? Por tanto, bueno, una reflexión sobre necesidad de información y necesidad de incorporar la perspectiva de la discapacidad en todos los diagnósticos, en todos los levantamientos de información y trabajos que nos llevan a poder tomar decisiones con fundamento, ¿no? De política pública y de políticas corporativas también. Pues yo 2 reflexiones muy breves. La primera más relacionada con la discapacidad y la segunda, lógicamente, más relacionada con el género. La primera, se han puesto en marcha, la verdad, muchas iniciativas que persiguen mejorar el acceso al mercado laboral y la retribución de las personas con discapacidad, pero no por tener la discapacidad, sino por considerarlos ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, como los demás, no menos ni tampoco más. Pero los resultados están ahí. Entonces, o no lo hemos hecho suficientemente bien entre todos, o no todos las estamos aplicando, que quizá pueda ser, o tenemos que aplicar otras nuevas, diferentes, y comunicarlas, además, mejor. Entonces, yo creo que nos sirve de aprendizaje el camino recorrido, las políticas están ahí y están implementadas, pero no son suficientes. Con lo cual, todos tenemos que ver cómo cada uno en nuestra casa, empresa, compañía, administración, podemos hacer más y, desde luego, cómo podemos legislar para que, de verdad, las que se pongan en marcha nuevas y diferentes que complementen a las que hay, lleguen más lejos, hagamos un seguimiento y velemos por su cumplimiento. Vinculado con el género, pues tanto desde Closing Gap como, desde luego, desde el Grupo Social 11, nuestro presidente comentaba antes alguna de las iniciativas, tenemos que ver también, pero no quedarnos en ese análisis, sino ponernos a la acción, ya estamos algunos en ello, de analizar por qué siguen estando tan feminizadas las profesiones, como para que la retribución de las mujeres siga siendo significativamente menor y fundamentalmente más inestable. Sigue habiendo mucha más contratación temporal para las mujeres, sigue habiendo mucha más jornada parcial para las mujeres. Seguramente los sectores de esa presencia tienen algo que ver, pero no es inamovible, de verdad. Las mujeres podemos trabajar en los mismos sectores que los hombres, incluso las que tenemos discapacidad. Y si esa parcialidad se convierte en una jornada completa y esa temporalidad pues avanza hacia una mayor estabilidad, podremos tener un salario digno todos y todas, con y sin discapacidad. Podremos tener una pensión digna y contribuiremos a nuestra unidad familiar. No solo dependeremos de ella, sino que contribuiremos y aportaremos riqueza a este país. Yo me quedaría con eso y con el trabajo que a partir de hoy hagamos todos y todas las que estamos aquí y las que, gracias a los medios de comunicación que estáis aquí presentes también, van a recibir este mensaje. Pues muchísimas gracias, Patricia y Diego, por compartir con nosotros y con nosotras estos hallazgos y por vuestras reflexiones. Ahora sí que me gustaría dar paso a un breve vídeo de 3 minutos en el que vamos a poder ver estos principales hallazgos que nos comentaban y los datos que arroja el informe. ¿Qué impacto tiene en la economía española la brecha de género en la discapacidad? Closing Gap y Grupo Social 11 miden el impacto económico de la doble brecha de género y discapacidad desde la perspectiva del empleo y el consumo. En el mercado laboral, tanto la tasa de actividad como la de ocupación desvelan la baja participación de las personas con discapacidad, con independencia de su sexo, concentrándose la brecha de género en las personas sin discapacidad.
Así, mientras la diferencia en la tasa de ocupación entre mujeres y hombres con discapacidad es de 1,4 puntos porcentuales, entre mujeres y hombres sin discapacidad la diferencia supera los 12 puntos porcentuales. Una mayor inclusión laboral de las personas con discapacidad tendría un impacto económico de casi 18.800 millones de euros anuales, equivalente al 1,5% del PIB. De esta cifra, el 40% corresponde al coste de oportunidad de que las mujeres con discapacidad tengan una menor tasa de ocupación. La parcialidad y la temporalidad en el empleo sí son cuestión de género. Por cada hombre con discapacidad con jornada parcial, hay 2 mujeres con discapacidad en dicha situación, mientras que esta ratio entre hombres y mujeres sin discapacidad asciende a 3,6. En el caso de la temporalidad, la brecha de género es mayor entre las personas con discapacidad y afecta especialmente a las mujeres. Con esta situación, si se igualara la tasa de parcialidad entre mujeres y hombres con discapacidad, la economía podría crecer en 1.000 millones de euros anuales. En términos salariales, las mujeres con discapacidad enfrentan 2 brechas, género y discapacidad, y son el colectivo peor remunerado. Ellas cobran un 15,9% menos que los hombres con discapacidad, un 14,9% menos que las mujeres sin discapacidad y un 33,3% menos que los hombres sin discapacidad. No obstante, la brecha de género es menor entre las personas con discapacidad que entre las personas sin ella. El impacto económico potencial de cerrar la brecha salarial es de 54.000 millones de euros al año, el 4,4% del PIB de 2019. Respecto al consumo, el comercio online es para todas las personas el proceso de compra que más dificultades presenta. Para quienes tienen discapacidad, se suman las dificultades de acceso a establecimientos físicos para adquirir productos de alimentación, ropa y acceder a servicios de peluquería. Y los procesos peor valorados son la escasa disponibilidad de ofertas adaptadas. A pesar de que las dificultades encontradas por las personas con discapacidad no suponen una renuncia al consumo, el gasto aumentaría si éstas desaparecieran, especialmente en el caso de las mujeres. En el contexto de la pandemia, las personas sin discapacidad han percibido en mayor medida un empeoramiento en las dificultades detectadas para consumir, especialmente en los servicios de ocio, cultura, deporte y turismo. Este informe desvela resultados novedosos que hasta la fecha no habían sido analizados con la doble perspectiva de la interseccionalidad entre género y discapacidad, y evidencian la necesidad de incorporar el enfoque de la discapacidad en las políticas públicas con el fin de definir estrategias y acciones para cerrar las brechas existentes. Después de este vídeo, lo primero que quería hacer es agradecer la participación que está habiendo en redes sociales con el hashtag que antes hemos comentado de iguales ante la discapacidad e invitaros a uniros a esa conversación online. Ahora sí, en este siguiente bloque vamos a dedicar unos minutos a analizar más en profundidad estas brechas, cuáles son las causas y qué se puede hacer desde lo privado y desde lo público para avanzar hacia una sociedad más inclusiva. Y para ello me acompañan en el escenario José Luis Martínez Donoso, director general de la Fundación ONCE, y Maravillas Espín Sáez, directora general de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. En primer lugar, José Luis, hemos conocido esta brecha de género que tenemos en España y las diferencias que hay entre mujeres y hombres con y sin discapacidad en cuanto a los salarios medios anuales. ¿A qué crees que se debe y si además del 2% de personas con discapacidad que tienen que incluir las empresas, hay que hacer algo para tratar de que estas personas no acaben en puestos operativos o administrativos, como comentaba Patricia? Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, en el año 1988 pues, se promulga la LISMI y es el marco que por primera vez se pone en este país para que las personas con discapacidad pudieran acceder al empleo, ¿no? No es casualidad que la propia ONCE en ese año 88 cree esta fundación. Yo creo que es un hito que se marca precisamente una fundación para generar empleo para personas con discapacidad. Lo que pasa es que el sistema nace desde el desconocimiento de la empresa para incorporar personas con discapacidad
y el propio sector de las personas con discapacidad tampoco teníamos esa experiencia como para poder facilitar. Y se produjo una demanda de las empresas y era aquellos trabajos que no eran cualificados y que realmente pudieran ser masivos en sus incorporaciones, pero, entre comillas, no rompieran nada en la estructura de las empresas. Y nosotros, ¿qué hicimos entonces? Lo mismo, es decir, tratamos de buscar aquellas personas con discapacidad que pudieran, como ofertantes de empleo, dar respuesta a esa demanda. Y así se ha transcurrido durante muchísimos años. Afortunadamente, se ha dado un cambio, se ha dado un giro muy importante, donde se han establecido diferentes planes para que realmente cada día las empresas demanden más puestos cualificados, pero nosotros tenemos que estar preparados para hacerlo. Es decir, tenemos que establecer acciones formativas desde la propia educación básica, después la formación profesional y la universidad, para dar respuesta y nosotros fomentar que se contraten a ese tipo de personas. Entonces ya cambiarán ese equilibrio de esa brecha salarial que existe tan importante, porque los indicadores, lógicamente, no son homogéneos. Quiero decir, las personas sin discapacidad pues tienen unos salarios medios que vienen aportados por los niveles medios y altos con respecto a los bajos, y sale una media, y en el caso nuestro el desequilibrio es total. Tenemos muchas personas con discapacidad, que quizás más bien, muchas personas con discapacidad en el entorno laboral, tanto en el empleo ordinario como en el empleo protegido, pero en cambio no lo tenemos en los cuadros medios y altos o puestos cualificados. Y hay que trabajar desde el sector, en lo que decía, en conjunto con las administraciones públicas, para que la formación sea base. Y sobre todo, afortunadamente hoy tenemos pruebas de que si eso es así, casi 18.000 estudiantes universitarios con discapacidad, que esta fundación sigue a diario, está en contacto con ellos, 1.000 becas aproximadamente para ellos todos los años, y cada día tenemos un ratio mayor de incorporación de estas personas universitarias en el entorno de las empresas. Por lo tanto, es una estrecha colaboración, un cambio de tendencia, donde ahora es el ofertante, es decir, el demandante de empleo, el que se ofrece con una cualificación, y, por otro lado, el convencimiento a las empresas, y lo ha dicho Patricia antes, ¿no?, que en igualdad de condiciones, con o sin discapacidad, al final lo que se contrata es el talento y la aportación de las personas a las empresas. Muchas gracias. Y Maravillas, no sé si al final, más allá de la creación de empleo por parte de empresas privadas, si el trabajo autónomo se puede ver como quizá una potencialidad, ¿no?, del emprendimiento femenino, tanto de mujeres con sin discapacidad. En este sentido, ¿qué estáis haciendo desde la Dirección y el Ministerio de Trabajo y Economía Social para incentivar este tipo de emprendimiento? En primer lugar, permíteme felicitar a Closing Gap y al Grupo Social 11 por los resultados de este estudio que se han expuesto hoy y que me parecen esenciales para que avancemos. Como muy bien habéis destacado, visibilizar y poner el debate sobre la mesa y más allá en los medios y en la sociedad es fundamental, y esas lagunas que habéis puesto en evidencia de datos también es esencial, porque aquello que no se mide, aquello que no se nombra, no se visibiliza, y aquello cuyo impacto no se mide, como habéis hecho aquí, habéis medido el coste de oportunidad. Toda brecha implica un empobrecimiento de toda nuestra sociedad, ¿no? Voy a llegar, Laura, pero me parecía muy importante indicar esto. Creo que una premisa fundamental es avanzar en el empleo, en la generación de empleo de calidad, un empleo decente, y en este sentido sí que estamos avanzando desde el Ministerio de Trabajo. Como bien sabéis, los dos reales decretos 901 y 902 para impulsar planes de igualdad y para impulsar la igualdad retributiva son esenciales, son herramientas aceleradoras de un proceso necesario de generación de igualdad de oportunidades. En lo que compete a la Dirección General de Trabajo Autónomo, Economía Social y RSE, esencial también la responsabilidad social de las empresas. José Luis ya expresaba cómo había habido un cambio en la cultura empresarial, un tránsito. Desde la Dirección General, con la activación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas,
haciéndolo funcionar como un consejo eficaz que asesore adecuadamente al Gobierno en sus políticas, creo que podemos contribuir en este proceso, pero también en la generación de una nueva estrategia de responsabilidad social de las empresas en las que la perspectiva de género es inherente a nuestra forma de trabajar, es inherente también a las organizaciones que participan en el CERSE, por tanto va a estar ahí, pero también esa perspectiva de la inclusión es esencial, ¿no? Esa interseccionalidad que lo que hace es multiplicar la desigualdad y, por tanto, es una brecha que daña a nuestra sociedad. Esa responsabilidad social ahora mismo está instalada y nuestras grandes empresas van por delante en esa cultura. Pero es verdad que tenemos que, y ya voy llegando al trabajo autónomo, tenemos que hacerlo llegar también a las personas que trabajan por cuenta propia. Entonces, parte de esa estrategia va a impulsar la formación y la extensión de la cultura de la responsabilidad y del compromiso en las personas que trabajan por cuenta propia. Al mismo tiempo, estamos impulsando también el trabajo por cuenta propia como una oportunidad. Y para que se contemple como una oportunidad, tenemos que impulsar un trabajo por cuenta propia, un trabajo autónomo decente también, un trabajo con derechos y un trabajo con valor añadido. De esa manera será una oportunidad para todas las personas. El trabajo por cuenta propia implica asumir riesgos y en esa medida implica también un empoderamiento de las personas que optan por esta alternativa, que tiene que ser una alternativa real, no un suicidio económico, ¿no? Y también tiene que valorarse y ponerse en valor el trabajo por cuenta propia asociado a través de entidades o bien de economía social o bien sociedades convencionales, pero las entidades de economía social, cooperativas, empresas de inserción, son fórmulas que permiten entrar en una red de apoyo mutuo organizativo que también permite avanzar. En cuanto a políticas más concretas, nosotros estamos trabajando con las organizaciones más representativas del trabajo autónomo, una estrategia nacional de impulso del trabajo autónomo y utilizamos la perspectiva transversal de género e inclusiva. Como bien sabéis, también en los cambios que hay, en las transiciones que está habiendo hacia las nuevas políticas activas de empleo, esta es la perspectiva también inherente y hay medidas concretas en ese sentido. La formación es esencial y en todas las políticas que estamos llevando a cabo en el Ministerio, tanto en la Dirección General como en el SEPE, también se está insistiendo en esa línea. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotras todas estas iniciativas. José Luis, aparte de esto, CERMI lleva a cabo muchísima incidencia política con grupos parlamentarios y con el Gobierno. En este sentido, para atajar la doble brecha de la que estamos hablando, ¿no? Esa doble brecha de género y de discapacidad. En este sentido, y viendo la recuperación económica en la que estamos sumidas y esta readaptación social, ¿considera que puede ser una buena oportunidad para atajar esto? Bueno, en cualquier recuperación económica siempre existe una oportunidad, ¿no? Pero en este caso en la que estamos viviendo ahora, no solo en la situación sanitaria, sino también económica, y que lógicamente vamos a salir, serán todos los ingredientes y tenemos unos hitos que están ahí, donde el CERMI y la discapacidad en general, pues con las administraciones públicas y los partidos políticos, pues llevan hablando mucho, lo hago a decir maravilla, las propias políticas activas de empleo que están ahí, ya existe, digamos, esa carretera hecha, esa autopista para que efectivamente existan políticas activas para la mujer, en toda su extensión. Pero no olvidemos que tenemos los fondos de resiliencia también, donde también existen esos vehículos para poder ejercer esa acción y evitar la desigualdad o que ésta crezca precisamente por todo el proceso de transformación. No olvidemos que estamos en un proceso de transformación que nos quedamos. Y una última, los propios fondos sociales europeos que se aprueban en el reglamento el próximo día 30 de junio y son efectivos a partir del día 1 de julio, pues también tenemos que estar ahí, tanto en la Comisión con el propio Fondo Social Europeo y de la mano con el SEPE, para que existan políticas activas para favorecer la inclusión de la mujer al mercado laboral, ¿no? Por lo tanto, todos los ingredientes los tenemos. Pero también nosotros tenemos que hacer deberes desde nuestra parte. Nosotros tenemos una bolsa que estamos moviendo continuamente de unas 300.000 personas demandantes de empleos con discapacidad.
somos capaces de irnos a un equilibrio o unos datos de 43% de inserciones de mujeres en unas cifras entre 10 y 12.000 anuales, y existe ese desequilibrio, 43 frente a 57, pero en cambio en nuestra bolsa solo tenemos el 39% de mujeres. Entonces hay que actuar para que también esa tutela familiar, ese proteccionismo, esa ruralidad, cómo evitamos esas barreras para que la mujer también se incorpore. Pero además se da el dato, y lo decía Patricia antes, que en muchos casos, en los propios estudios universitarios, la mujer accede a los estudios universitarios, pero se queda ahí, luego no accede al empleo. Tenemos la necesidad también, desde esta fundación, desde el sector de la discapacidad, en mover el árbol para que la manzana caiga, y por lo tanto es el momento histórico, pero también depende de nosotros que aprovechemos esta oportunidad. Y maravillas, ya así centrándonos en todas estas mujeres que están en edad de trabajar, esos 2 millones de mujeres con discapacidad en edad de trabajar, ¿qué mensaje lanzarías para ellas y para las que, teniendo ya un trabajo y a causa de una situación de discapacidad sobrevenida, los empleadores han visto eso como un impedimento? ¿Qué les dirías? Bueno, esta pregunta me ha hecho reflexionar y llevaría a una reflexión muy profunda, porque confluyen factores muy diversos que dan lugar a esto, ¿no? La propia autopercepción de cada una de nosotras, de cada una de las mujeres, es un elemento que tenemos que trabajar. La percepción de la persona empleadora hacia las mujeres, y además hacia las mujeres en las que además hay una discapacidad, tiene que cambiar. Por tanto, tiene que haber un cambio cultural, y eso es un proceso desgraciadamente lento. El mensaje que yo lanzaría es una cuestión de matiz, y creo que es importante, y es que cada una de nosotras, y me incluyo, tengamos la discapacidad y la autopercepción que tengamos, somos una oportunidad llena de un potencial para aportar a la sociedad. Entonces, no tenemos que esperar a que nos den la oportunidad. Somos una oportunidad, y por eso es importante que nos activemos todos, todas, y que de manera colectiva vayamos avanzando en esta dirección. Pues muchísimas gracias, maravillas, José Luis, por estas reflexiones y por estas pequeñas pistas que nos habéis dado para atajar esta doble brecha. Muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, ahora ya por último, antes de terminar, y como viene siendo habitual en este tipo de eventos de Closing Gap, me gustaría dar la palabra a Marieta Jiménez, presidenta de esta iniciativa y presidenta europea de Merck, que va a cerrar un poco la sesión. Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al Grupo Social 11 el haber celebrado este acto hoy y la presentación de este informe. Y en particular, ¿no?, me gustaría agradecer de todo corazón al presidente Miguel Carballeda y a Patricia por vuestra generosidad y ese compromiso que desde esa primera reunión que tuvimos hace ya unos años habéis demostrado en vuestro apoyo constante en este proyecto. Así que muchísimas gracias. Cuando iniciamos nuestra andadura, hace ya 3 años, como se ha comentado, nos planteamos que uno de los pilares en los que debíamos basar la actividad de Closing Gap era generar un conocimiento objetivo y riguroso que permitiera analizar las brechas de género que siguen existiendo en nuestra sociedad y medir el impacto de esas desigualdades en nuestra economía. Creemos que es un trabajo necesario sustentar ese debate, sustentar y generar, ¿no?, esa visibilización de esos datos para que juntos podamos reflexionar en cuáles son todavía, ¿no?, las oportunidades y los aprendizajes que tenemos que sacar para actuar en consecuencia y para poner las medidas que nos ayuden a corregir y a definitivamente terminar con las brechas existentes.
Año a año hemos ido ampliando nuestros informes. Con este son ya 11 informes. Empezamos, ¿no?, con un primer informe analizando las brechas en salud. Después fueron la brecha en pensiones, la conciliación, el ocio, la movilidad, el turismo, el empleo, el consumo, el ámbito digital y la notoriedad pública. Y hoy este informe que acabamos de presentar de la brecha en discapacidad. Y me gusta, ¿no?, y me he tomado, ¿no?, la molestia de recordar los informes porque todas las brechas que hemos analizado eran brechas, algunas de ellas desconocidas y con poca visibilidad. Y si realmente queremos, ¿no?, que esa igualdad, ¿no?, ese somos iguales, sea una realidad, tenemos que dedicar tiempo a volver a revisar, a repasar y a ver cómo todas esas brechas están impactando de una manera dramática en nuestra economía y que estamos dejando de generar un crecimiento que en una situación como la que estamos viviendo hoy en día, después de una crisis como la que ha generado la pandemia, realmente, ¿no?, deberíamos saber aprovechar. Me gustaría un poco hablar del informe brevemente que hemos visto hoy, porque creo que, ¿no?, que ha sido revisado, ¿no?, en profundidad, pero sí que es muy importante, ¿no?, como se ha destacado esta mañana, la importancia de dar visibilidad a esa doble brecha de género y de discapacidad, contrastando por primera vez ambas realidades, porque, como hemos dicho aquí, las mujeres con discapacidad se enfrentan tanto a la discriminación provocada por la discapacidad como la provocada por el hecho de ser mujer. Y, bueno, y esto me parece tremendo, ¿no?, y me parece que de ninguna manera debería ser así. Hemos confirmado, por tanto, que existen brechas, ¿no?, como hemos visto en el empleo, que tiene esa doble naturaleza, y cuando hablamos de acceso y participación en el mercado laboral, las desigualdades vienen más determinadas por la discapacidad, mientras es la brecha de género dentro de ese colectivo es imperceptible. Y cuando hablamos de las tasas de temporalidad y de parcialidad, las desigualdades vienen motivadas más por el género, ¿no? Y esto me parece que tiene que ser motivo de reflexión, porque cuando busquemos las soluciones, que definitivamente, ¿no?, y me ha dado mucho gusto escuchar también a la directora, tienen que ir, ¿no?, claramente diseñadas para ayudar a las brechas y a las causas en concreto. Y quizá, ¿no?, pues por comentar algo que hemos evidenciado muy importante, ¿no?, durante la actividad que hemos llevado a cabo durante este año 2021, el último informe que publicamos hace apenas unas semanas, que era el informe sobre la brecha en notoriedad pública, ponía de manifiesto que todavía hoy en España, en nuestro país, una de cada 4 personas con poder de decisión son mujeres. La brecha es enorme en el mundo de la toma de decisiones y si realmente queremos, ¿no?, que esta brecha, esta doble brecha que hemos analizado hoy, como todas las anteriores 10 brechas que hemos analizado, quizá deberíamos empezar por eso, ¿no?, por más mujeres en posiciones de responsabilidad, también mujeres con discapacidad en posiciones de responsabilidad, para poder tomar las decisiones y poner las medidas oportunas y que se necesitan para cerrar definitivamente estas brechas. Dejarme terminar diciendo con el orgullo que siento, ¿no?, de presidir este clúster, este grupo de empresas que desde hace 3 años, ¿no?, nacimos con la firme convicción de que con datos, con un debate, con colaboración, realmente trabajando juntos las empresas privadas con las administraciones, es posible cambiar las cosas. Seguiremos trabajando para que eso ocurra. Hemos puesto en marcha no solamente los informes, también muchas actividades en nuestras propias empresas para conseguir cerrar esas brechas que persisten. Todavía nos queda camino por recorrer. En el índice de Closing Gap que presentamos, ¿no?, hablábamos de, bueno, unos 35 años todavía, ¿no?, para conseguir cerrar algunas de las brechas. No deberíamos esperar tanto tiempo, deberíamos acelerar y trabajar todos juntos para conseguir, ¿no?, que estas brechas de género o las brechas que existen también, ¿no?, en el
el mundo de la discapacidad que hemos visto se cierren definitivamente. Y a mí me gustaría terminar, ¿no?, con las palabras del presidente que iniciaba esta mañana: no a las brechas, sí a la igualdad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Marieta, por tus palabras, y muchísimas gracias a todas las que nos habéis acompañado hoy, ya sea aquí presencialmente o en streaming. Finalizamos aquí este evento tan enriquecedor y que tantas claves nos ha dado para avanzar hacia una sociedad más accesible e inclusiva para todas y para todos. Pero no me gustaría que nos marchásemos de aquí sin antes recordar que este informe, sobre el que hemos estado hablando a lo largo de toda la jornada, está ya disponible en la página web de Closing Gap para que podáis acceder a él. Os invito a que lo leáis, a que reflexionéis también con nosotras. Muchísimas gracias.